Bueno, veremos a continuación el tema de los generadores de barrido. La curva de respuesta en frecuencia de una red de dos puertos, un amplificador por ejemplo, se puede obtener punto por punto. El procedimiento sería el siguiente. Habría que emplear un generador, un oscilador, que entregue una señal senoidal de salida, cuya frecuencia pueda ser ajustada. Esa señal se aplicaría a la entrada de la red y se iría midiendo el nivel de salida con algún instrumento adecuado, de manera tal que al ir ajustando la frecuencia de entrada, suponiendo que la amplitud de salida del generador se mantiene constante, digo, al ir variando esta frecuencia, podríamos ir tomando valores de la salida y llevarlos punto por punto a una gráfica, la cual representaría la curva de respuesta en frecuencia de la red, que se habría obtenido justamente punto por punto en forma manual. También se podría emplear algún tipo de generador que en forma automática varíe la frecuencia de salida, que no se haga manualmente sino automáticamente. Combinando este generador con un osciloscopio se podría obtener la curva buscada de manera automática. Y bueno, el esquema sería el siguiente. Deberíamos tener este generador cuya frecuencia pudiera ser controlada mediante una señal eléctrica. La señal de salida, de frecuencia variable, se aplicaría a la entrada de la red. Sería necesario un dispositivo que detectara la amplitud de la salida. Ese valor se enviaría a la entrada del eje Y de un osciloscopio y la señal que controla la frecuencia de salida del generador se usaría para activar el eje X del osciloscopio. De esta manera obtendríamos la curva buscada en forma automática. Esta señal que varía la frecuencia de salida del generador y que a su vez se usa para excitar la entrada del eje X del osciloscopio se denomina normalmente barrido. La señal de salida de frecuencia variable, en la jerga técnica se la conoce normalmente como chirp. Bien, entonces este tipo de generador es lo que se conoce justamente como de barrido. Esto es un generador de barrido. Se trata entonces de un tipo de instrumento que produce una salida senoidal cuya frecuencia se hace variar automáticamente entre dos frecuencias seleccionadas. A un ciclo completo de variación de frecuencia se le denomina un barrido. ¿Sí? O sea, tenemos una señal de barrido, la cual hace variar la frecuencia de salida, ¿sí? Este tipo de señal se podría obtener combinando dos generadores de función, uno como oscilador controlado por voltaje y otro como generador de baja frecuencia, que genere justamente la señal de barrido. Y bueno, eso es posible porque la mayor parte de los generadores modernos de funciones pueden ser modulados en frecuencia mediante una entrada de BCF, oscilador controlado por voltaje. Aquí tenemos una imagen de un generador de funciones moderno y acá podemos ver esta clavija BCF-IN es justamente la entrada mediante la cual se puede modular en frecuencia la salida de este generador. Algunos tipos de generadores incluyen un sistema de barrido interno, o sea, no necesitan un segundo generador externo, sino que ya internamente tienen un dispositivo que permite variar la frecuencia de salida en forma automática. Esa salida es la que se utilizaría para excitar la entrada del eje X del graficador, el osciloscopio. Y bueno, y acá tendríamos la salida de frecuencia variable o, como ya le dijimos, la señal de chirp.
Aquí tenemos una imagen de un generador de este tipo y vamos a ver cómo funciona en un clip de video que podemos ver a continuación. Bueno, tenemos acá un generador de funciones, el cual, además de la función específica de generar una forma de onda de salida determinada, una senoidal por ejemplo, puede modularse en frecuencia en la posición BCO. Tiene una entrada en la parte trasera del mismo, mediante la cual se le puede aplicar una señal externa para modularlo. O puede ser ajustado para que vaya en forma interna, en forma lineal o en forma logarítmica, pudiendo a su vez ajustarse la velocidad de barrido entre una posición lenta, media y rápida. Vamos a observar cómo es la forma de onda de salida. Bueno, por ejemplo, ahí hemos ajustado el generador para que su frecuencia de salida sea una señal senoidal de 1 kHz. Y la podemos ver acá con el osciloscopio. Vamos a disponer el generador en la posición de barrido. Inicialmente en barrido lineal, con una velocidad de barrido media. La vamos a hacer más lenta para que se pueda observar. Ahí está. Cómo es que la frecuencia de salida va variando. Esta variación puede hacerse de manera lenta o más rápida. O más rápida aún inclusive. ¿Sí? Y puede ser hecha en forma lineal, como está ahora, o en forma logarítmica. Bien. Bueno, en realidad estos generadores servirían para algunas aplicaciones, aunque no serían del todo útiles para obtener una curva de respuesta en frecuencia que sea práctica. Es decir, podríamos obtener en un osciloscopio una curva, ¿sí? Pero sería muy difícil en esa curva determinar cuáles son los puntos correspondientes a los distintos valores de frecuencia. O sea, solo obtendríamos algo que nos daría una idea de la forma que tiene la curva, pero sería muy difícil establecer qué punto corresponde a qué frecuencia, porque no tenemos una referencia. Existen instrumentos preparados específicamente para esto, que se llaman generadores de barrido y marcas. Aquí tenemos una imagen de un instrumento de este tipo, un generador de barrido y marcas típico. Con este tipo de generador y un osciloscopio, es posible obtener la curva de respuesta en frecuencia de un dispositivo. Por ejemplo, supongamos la curva de respuesta en frecuencia del amplificador DFI de un sistema de televisión analógico, que tiene esta forma y que hay determinados valores específicos de frecuencia que corresponden a puntos específicos dentro de la curva. Bien, aquí tenemos una imagen obtenida con un generador de este tipo y en un osciloscopio, en la cual aparece no solamente la curva específica, sino una serie de marcas que representan valores determinados de frecuencia a lo largo de la curva. Ahora, antes de continuar, debemos introducir algunos conceptos relativos a la forma en que se pueden generar estas marcas en la curva de respuesta en frecuencia. Bien, vamos a considerar a continuación
el tema de la mezcla no lineal. Esto es la deformación de las señales por efecto de la alinealidad en dispositivos o equipos electrónicos. Supongamos que tenemos un dispositivo o equipo electrónico que tiene una función de transferencia tal como la que se muestra en la diapositiva. Este podría ser un dispositivo que se lo considera como un dispositivo lineal. No obstante, hay que tener presente que los dispositivos llamados dispositivos lineales son lineales solamente dentro de una zona o región de funcionamiento. Este sería el ejemplo. Tendríamos un dispositivo, un amplificador por ejemplo, que tiene una zona o región de funcionamiento lineal y tiene zonas no lineales. Por ejemplo, una región exponencial, cuadrática, y una región de saturación, cúbica. La función de transferencia de este dispositivo puede aproximarse como sigue. La salida, en general, va a estar compuesta por una serie de términos en los cuales podemos reconocer, en primer lugar, el término lineal, A por B de entrada, donde A es simplemente la ganancia de la región o zona lineal, más una serie de términos de orden creciente, cada uno de ellos afectado de un coeficiente, B, C, N, que representa la ganancia dentro de cada una de las regiones respectivamente. Supongamos que se aplica a la entrada de este dispositivo una señal sinusoidal simple, como la que se muestra en la diapositiva. Tomando solo este término cúbico para simplificar el análisis, tendríamos la expresión que se muestra al pie de la diapositiva. Apelando a los recursos que nos provee la trigonometría, podríamos operar sobre esta expresión y llegar a una expresión final, como la que se muestra al pie de la diapositiva, en la cual hemos agrupado por frecuencias y dentro de las cuales podemos reconocer algunas cuestiones que son importantes. Bien, en primer lugar, la primera parte de la expresión representa una componente continua. Observen que la misma depende básicamente de la región de segundo orden, b por b1 cuadrado. En general podríamos decir que todas las zonas alineales de orden par suelen generar componentes de continua. En segundo lugar, tenemos la presencia del término lineal, a por b1 coseno de omega 1t. Pero este término se ve afectado por la presencia de la función del término cúbico, c por b1 cubo. Esto va a expandir o comprimir justamente la amplitud de la parte lineal. Finalmente, tendremos la generación de múltiplos o armónicos de la frecuencia de entrada. 2 por omega 1, 3 por omega 1. Esto porque hemos considerado solo hasta el término cúbico. Por esta razón que en dispositivos que tienen cierta linealidad aparecen siempre armónicos a la salida del mismo, siempre y cuando se permita al dispositivo entrar a funcionar dentro de esas regiones no lineales. Pero la linealidad también tiene otros efectos, o genera otros efectos, dentro del cual nos interesa en este punto la mezcla no lineal de dos señales senoidales. Supongamos que la entrada está compuesta por dos señales de distinta frecuencia, omega 1 y omega 2. De nuevo, considerando solo hasta el término cúbico, la salida sería la expresión que se muestra al pie de la diapositiva, en la cual, operando y trabajando, utilizando las herramientas que nos proporciona la trigonometría,
podríamos llegar a una expresión en las cuales podríamos reconocer, en primer lugar, las componentes de primer orden, es decir, la componente lineal. Como tenemos dos señales de distinta frecuencia, estas estarán presentes a la salida como componentes de primer orden. Tendremos componentes de segundo orden generadas por el término de orden par, en el cual podremos reconocer componentes de continuo, dos componentes, en realidad es una, producto de la suma de las dos, ¿sí? Tendremos dos segundas armónicas, porque tenemos dos frecuencias distintas de entrada, y tendremos lo que se denomina intermodulación de segundo orden, que serán batidos, sumas y o diferencias de las frecuencias de entrada. Igualmente tendremos componentes de tercer orden. Tendremos dos terceras armónicas y tendremos lo que se conoce como intermodulación de tercer orden. Serán batidos de intermodulación. Tendremos, por ejemplo, el doble de la frecuencia 1 menos la frecuencia 2, el doble de la frecuencia 1 más la frecuencia 2, el doble de la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, el doble de la frecuencia 2 más la frecuencia 1. Esto es intermodulación de tercer orden. Y tendremos autocompresiones y autoexpansiones, las cuales dependerán del signo del coeficiente C, y compresiones y expansiones cruzadas. Estas, la autocompresión, autoexpansión, compresión cruzada y expansión cruzada, afectarán a los términos lineales. Pongamos por ejemplo lo siguiente. Supongamos que tenemos un dispositivo que tiene regiones no lineales, tal como el que hemos usado en el ejemplo anterior, y que al mismo se le aplican dos señales de frecuencia 100 Hz y 250 Hz. Los resultados que tendremos a la salida producto de la mezcla no lineal estarán constituidos por armónicas. Tendremos segundas y terceras armónicas. Segunda armónica de 100 Hz, 200, tercera armónica de 100, 300, segunda y tercera armónica de 250, que serán 500 Hz y 750 Hz respectivamente. Tendremos la intermodulación de segundo orden, frecuencias sumas y diferencias, 350 Hz y 150 Hz. Y tendremos los productos de la intermodulación de tercer orden, la frecuencia 1 más y menos la frecuencia 2 y la frecuencia 2 más y menos la frecuencia 1. Esto será 600 Hz, 400 Hz, 450 Hz y 50 Hz respectivamente. Finalmente tendremos la componente de continuo, y esto será como resultado entonces de la mezcla no lineal de dos señales en un dispositivo como el que hemos utilizado para el ejemplo. La mezcla no lineal se aprovecha para varias aplicaciones. En primer lugar podemos mencionar la mezcla no lineal en el sistema de conversión de un receptor superheteroidino, en el cual se mezcla una señal de radiofrecuencia con otra proveniente de un oscilador local y se consigue lo que se conoce como frecuencia intermedia. También en los moduladores. La modulación de amplitud puede ser considerada como una mezcla no lineal de una portadora con una banda base, mezcla no lineal en un dispositivo al efecto, lo cual produce justamente una señal modulada en amplitud. Esto también resulta particularmente interesante. La mezcla no lineal permite trasladar una banda de frecuencias de una parte a otra parte del espectro. Interesa en este punto el efecto de la mezcla no lineal y el aprovechamiento de la frecuencia diferencia. Me estoy refiriendo a mezcla no lineal intermodulación de segundo orden.
Supongamos un sistema como el que se muestra en la diapositiva, un dispositivo no lineal, con la linealidad principalmente de segundo orden, al cual se le aplican dos señales de frecuencia distinta y un filtro pasabajo que nos permitirá obtener una salida, la cual dependerá de las señales de entrada y la forma en que éstas se mezclen. Entonces, tenemos dos señales de frecuencia distinta, F1 y F2, las cuales darán como resultado de la intermodulación de segundo orden la frecuencia diferencia, la frecuencia suma, y un filtro pasabajo que nos permite extraer una señal, una componente, y tenerla disponible a la salida. Supongamos que dejamos una de las frecuencias fijas, F1 pongamos por caso, y vamos variando la otra, F2. A medida que F2 se va acercando a F1, la frecuencia diferencia va disminuyendo. Pasa lo mismo con la frecuencia suma. Llegará un punto en el cual la frecuencia diferencia alcanza a pasar a través de la banda pasante del filtro pasabajo y estará disponible a la salida. Cuando las dos frecuencias se igualan, la salida será 0. Y en cuanto la frecuencia F2 pasa a estar por debajo de F1, nuevamente hay frecuencia diferencia, esta vez F1 menos F2. Esa diferencia puede pasar por la banda pasante del filtro y estará disponible a la salida, hasta que la frecuencia diferencia produzca una componente que ya no pueda pasar por el filtro. Bien, esta mezcla no lineal y, digamos, por producto de la intermodulación de segundo orden y la frecuencia diferencia, nos permite plantear un método que se llama el método del batido cero, que se usa para calibración o ajuste de frecuencias, tomando como referencia una frecuencia fija, un patrón, por ejemplo, proveniente de un oscilador controlado por cristal, la cual se usa para calibrar o ajustar un segundo oscilador y llevarlo justamente al valor de la frecuencia del patrón, de la frecuencia del generador controlado por cristal. Y esto es lo que vamos a ver en el clip de video que está a continuación. Bien, lo que tenemos acá es un generador de barrido y marcas, un tipo de fuente de señal que se usa específicamente para el ajuste de amplificadores sintonizados. El generador de barrido y marcas tiene una sección del mismo, que es un generador de frecuencia ajustable. Este generador tiene 4 bandas de frecuencia. La banda que hemos seleccionado es la banda A, que sobre este dial indica frecuencias de salida que van entre alrededor de 2 MHz hasta el orden de 6 MHz. El generador posee un sistema de ajuste y calibración del dial, el cual emplea un cristal de calibración que podemos ver acá. Este cristal, su frecuencia de trabajo es 5,5 MHz, 5500 kilociclos. Este se inserta en un zócalo que está en el panel del instrumento y mediante un procedimiento que se basa en el batido de frecuencias, batido cero, se verifica si el dial está correctamente calibrado. Vamos a ver. Para ello se emplea un auricular, que en este caso nosotros los vamos a sustituir por unos parlantes, a fin de que podamos escuchar el batido cero. Hay un zócalo en el cual se inserta el auricular, o los parlantes en este caso, y esta perilla se gira y se lo ubica en la posición de calibración de RF. Bien, en estas circunstancias tenemos acá en el dial, acá, esto sería 5 MHz, 6 MHz, esta marca indicaría 5,5 MHz. De manera que, al proceder a mezclar
la señal proveniente del oscilador de cristal y la señal proveniente de este generador, en algún momento debemos presenciar o escuchar el batido cero. Eso será cuando las frecuencias coincidan. Vamos a ver. Ahí nos estamos acercando. Bueno, evidentemente ahí tenemos el batido cero, el cual coincide con la marca del dial correspondiente a 5,5 MHz, lo cual implica que el dial del generador está correctamente calibrado. De no ser así, este es un generador que ya tiene algunos años, por lo tanto el ajuste del dial se efectúa en forma mecánica, se procede a aflojar un tornillo que tiene la perilla y ajustar el indicador del dial para que la frecuencia indicada sea la correcta. Ese es el procedimiento mediante el cual se calibra el dial de este generador de señales.